Sientes que el tiempo se te escapa como el aire que pasa por tus ojos sin verlo, a pesar de tus esfuerzos por controlarlo. En este audiolibro profundo y transformador de Eficientimers, te invitamos a un viaje extraordinario. El monje que vendió su reloj para ganar tiempo. Acompaña a Liam, un hombre atrapado en la tiranía del reloj, mientras se embarca en una búsqueda que lo lleva a un antiguo monasterio y al encuentro con el sabio Kenji. Descubre una verdad oculta que desafiará todo lo que crees saber sobre la brevedad de la vida, la productividad y el verdadero significado de vivir. Este no es un audiolibro sobre gestionar minutos, sino sobre expandir la vida en cada instante. Exploraremos cómo la conciencia plena, la intención y el desapego de lo superfluo pueden liberarte de la prisa y el miedo a la finitud, permitiéndote habitar una hora eterna donde tu tiempo es realmente tuyo. Prepárate para una transformación profunda. Después de oír esto, tu visión del tiempo nunca será la misma. En este audiolibro descubrirás la verdadera causa de que el tiempo se sienta corto. Como el monje, al vender su reloj, encontró una libertad inigualable. Los principios ancestrales para vivir con atención plena y propósito. Cómo gestionar las prisas y demandas del mundo sin perder tu paz. El secreto para añadir vida a tus días, no solo días a tu vida. Capítulo 1. Liam despertó como cada mañana al sonido brutal del despertador, un latido metálico que le recordaba su condena. Las manecillas del reloj eran grillos en sus muñecas, marcando cada segundo de una vida que no era suya. Ese día, sin embargo, algo se quebró dentro de él. Miró por la ventana, vio a un niño persiguiendo una cometa sin prisa, sin horarios, y supo con certeza dolorosa que había olvidado cómo volar. Empacó una mochila ligera, solo el esencial: un cuaderno vacío, un lápiz sin afilar y el reloj de su abuelo, ese que no funcionaba desde hacía décadas. Dejó una carta sobre la mesa de la cocina. Voy a buscar el tiempo perdido o a perderlo para siempre. El templo apareció entre los cedros, como un suspiro tallado en piedra. Allí conoció al hermano Kenji, un monje cuya sonrisa no tenía arrugas de ansiedad. Kenji le tendió un cuenco de té humeante y señaló el reloj roto en la mochila de Liam. «Joven, ¿por qué cargas con eso?» «Porque quiero arreglarlo», respondió Liam. «No se repara el tiempo», murmuró Kenji. «Se observa su flujo, como este vapor que se disipa, sin intentar atraparlo». La primera noche, Liam se sentó en el jardín de piedras, el reloj inútil sobre sus rodillas. Miró las estrellas y por primera vez no calculó cuántos minutos llevaba allí. Recordó entonces a Elara, su amor de juventud, a quien dejó por una oferta de trabajo en otra ciudad. Recordó las tardes de lluvia que pasó revisando emails, mientras su madre esperaba una llamada que nunca hizo. Una lágrima cayó sobre el cristal del reloj, y en ese instante comprendió la trampa. Había confundido vivir con contar. Al alba, Kenji lo llevó al huerto, donde un reloj de sol proyectaba sus sombras sobre musgos milenarios. «Mira esta línea oscura», dijo el monje. «No mide horas, marca el baile de la tierra con el sol». Los antiguos no tenían prisa, tenían presencia. ¿Sabes cuándo es el momento perfecto para plantar una semilla? Cuando la tierra está lista, no cuando el calendario lo ordena. ¿Y el momento para amar? Cuando el corazón late, no cuando el reloj permite un descanso. Liam tomó el reloj de su abuelo, lo enterró bajo un cerezo en flor. No como un funeral, sino como una semilla de nueva comprensión. Al levantarse, sus hombros estaban más ligeros. El aire olía a tierra mojada y a algo más, a tiempo no medido, a instantes infinitos. Kenji sonrió. «El primer paso está dado, joven buscador. Mañana aprenderás a escuchar el silencio entre los segundos. Allí habita la eternidad». Capítulo 2. El lenguaje de las sombras. Al amanecer, Liam encontró a Kenji bajo el cerezo donde enterró el reloj. Las ramas mecían sombras danzantes sobre la tierra húmeda. «¿Ves esas manchas oscuras?», preguntó el monje señalando el suelo. «Para el mundo son solo ausencia de luz. Para nosotros son el alfabeto del tiempo verdadero». Liam observó, confundido, las formas que cambiaban con el viento. Un reloj mide minutos, pero una sombra revela el momento, el ángulo exacto en que la tierra anhela al sol, la paciencia de las estaciones, el instante en que la flor decide morir. Kenji trazó con su bastón la sombra de una hoja sobre la arena. «Aprende esto. El tiempo no es números, es geometría sagrada». 3 días observó Liam las sombras. Al principio vio solo manchas, luego descubrió patrones.
el lento giro de la luz contando historias de nubes y planetas. Una tarde, mientras seguía la sombra alargada de un pájaro en vuelo, recordó su infancia, cuando medía los días por la sombra del olmo en su ventana, antes de que los horarios escolares mataran esa magia. Sintió una punzada, no de nostalgia, sino de rabia santa, contra los calendarios que habían convertido su vida en una carrera de obstáculos cronometrados. Enterró las manos en la tierra donde dormía el reloj y juró en silencio desaprender todo lo que sabía sobre prisa. Kenji lo llevó junto a la fuente del jardín, donde el agua caía gota a gota sobre una roca lisa, marcada por 1000 surcos. «Mira esta piedra. ¿Crees que la dañó el agua?» «Sí, maestro», respondió Liam. «Error». Sonrió Kenji. «¿La liberó?» Cinceló su esencia oculta. «Como el tiempo verdadero nos esculpe, no nos desgasta. Tú crees que el tiempo te roba, porque solo ves la gota que cae, no la belleza que talla. Observa. Cada surco es una lágrima antigua transformada en camino para nuevas aguas». Esa noche, Liam soñó con relojes derritiéndose como cera, sus números convirtiéndose en semillas, en raíces que perforaban torres de oficinas. Al despertar, dibujó en su cuaderno una sombra de cedro sobre montañas, sin horas, sin fechas, solo la curva perfecta de la luz acariciando la tierra. Buscó a Kenji en el huerto, lo encontró regando crisantemos. «Maestro, ¿cómo recupero el tiempo perdido?» Kenji dejó la regadera, sus ojos como pozos de paciencia. «El tiempo no se pierde, joven, solo se transfigura. Aquello que llamas perdido vive en tus huesos, en este huerto, en el niño que aún corre tras cometas. ¿Sabes cuál es el único tiempo real? El que gastas en ver esta flor abrirse ahora, no el que usas en lamentar flores marchitas». Liam extendió la mano, dejó que una gota de rocío cayera desde un pétalo hasta su palma. Sintió el impacto frío, minúsculo, infinito. Por primera vez en años, no pensó en lo siguiente que debía hacer. El mundo se redujo a esa humedad brillante en su piel, a la luz filtrándose entre las hojas, al zumbido lejano de un abejorro. Kenji asintió. «Esa gota es tu maestro hoy. Mañana cruzaremos el puente de las nubes, donde el tiempo se disuelve en niebla». Capítulo 3. El puente de las nubes. Liam extendió la mano, dejó que una gota de rocío cayera desde un pétalo hasta su palma, sintió el impacto frío, minúsculo, infinito. Por primera vez en años, no pensó en lo siguiente que debía hacer. El mundo se redujo a esa humedad brillante en su piel, a la luz filtrándose entre las hojas, al zumbido lejano de un abejorro. Kenji asintió. «Esa gota es tu maestro hoy. Mañana cruzaremos el puente de las nubes, donde el tiempo se disuelve en niebla». Liam extendió la mano, dejó que una gota de rocío cayera desde un pétalo hasta su palma, sintió el impacto frío, minúsculo, infinito. Por primera vez en años, no pensó en lo siguiente que debía hacer. El mundo se redujo a esa humedad brillante en su piel, a la luz filtrándose entre las hojas, al zumbido lejano de un abejorro. Kenji asintió. «Esa gota es tu maestro hoy. Mañana cruzaremos el puente de las nubes, donde el tiempo se disuelve en niebla». Al amanecer, la niebla tejía un velo sobre el monasterio. Kenji señaló hacia la montaña, una silueta pálida y fantasmagórica que apenas se distinguía. «Allí, joven buscador, el tiempo se mide de otra forma». Ascendieron por un sendero estrecho, el aire fresco y cargado de aromas a pino. A cada paso, el murmullo de la vida salvaje se hacía más presente, el aleteo de un pájaro, el susurro del viento entre las hojas. Liam se dio cuenta de que su respiración, el latido de su propio corazón, se sincronizaba con el ritmo de la montaña. Ya no miraba a su muñeca instintivamente. El tiempo ahora era el ritmo de sus pulmones, la distancia entre un paso y el siguiente. Llegaron a un desfiladero, donde la niebla se abría y cerraba como una cortina etérea. Frente a ellos, suspendida en el vacío, apareció un puente de cuerda, tenuemente iluminado por los primeros rayos del sol que apenas perforaban la bruma. Era de una fragilidad engañosa, cada cuerda retorcida como un hilo de destino. «Este es el puente de las nubes», susurró Kenji. «Solo se revela al alba y se disuelve con el sol del mediodía. Su duración no se cuenta en minutos, sino en la valentía de cruzarlo». Liam sintió un vértigo, no por la altura, sino por la profunda verdad de lo que el monje insinuaba. El puente no era un mero paso físico. Era una metáfora del instante, de la oportunidad fugaz. Mientras avanzaban, las cuerdas se balanceaban ligeramente bajo sus pies. Kenji se detuvo a mitad del puente, con la mirada perdida en el blanco inmenso. «Dime, joven buscador», dijo el monje, su voz resonando en la niebla, «¿qué pesa más,
¿Una hora o una pluma? Liam frunció el ceño. La pregunta le descolocó. Una hora. Pesaba el peso de la responsabilidad, de los plazos, de la prisa. Una pluma era ligera, efímera, casi sin peso. Pero Kenji no preguntaba por el peso físico. Una hora. Maestro, si está llena de tareas y preocupaciones, respondió Liam, dubitativo. Y una pluma. Se la observo caer con plena conciencia. Kenji sonrió. Esa es la primera lección del puente. Una hora vacía de presencia, una hora que nos fue impuesta, pesa como una losa. Una pluma, observada con asombro, sostenida por la brisa, es la eternidad misma. Liam miró la palma de su mano, sintiendo la ligereza de su existencia en ese instante. Kenji se detuvo a mitad del puente, con la mirada perdida en el blanco inmenso. Dime, joven buscador, dijo el monje, su voz resonando en la niebla, ¿qué pesa más, una hora o una pluma? Liam frunció el ceño. La pregunta le descolocó. Una hora. Pesaba el peso de la responsabilidad, de los plazos, de la prisa. Una pluma. Era ligera, efímera, casi sin peso. Pero Kenji no preguntaba por el peso físico. Una hora. Maestro, si está llena de tareas y preocupaciones, respondió Liam, dubitativo. Y una pluma. Se la observo caer con plena conciencia. Kenji sonrió. Esa es la primera lección del puente. Una hora vacía de presencia, una hora que nos fue impuesta, pesa como una losa. Una pluma, observada con asombro, sostenida por la brisa, es la eternidad misma. Liam miró la palma de su mano, sintiendo la ligereza de su existencia en ese instante. Mientras seguían su avance, la niebla se disipaba por completo, revelando un vasto paisaje montañoso bañado por el sol naciente. Liam sintió que no estaba caminando sobre un puente, sino sobre una senda invisible que se extendía en el tiempo. Kenji rompió el silencio. Nuestra mente, comenzó el monje, es un río que corre. Si arrastramos en él rocas del pasado, arrepentimiento o maderas del futuro, ansiedad, el flujo se ralentiza, el agua se estanca, pero la corriente no se detiene. Solo nuestra experiencia se vuelve pesada y densa. Creemos que una hora es solo 60 minutos, pero en esa hora, ¿cuántos microinstantes vivimos realmente? ¿Cuántos segundos fuimos plenamente conscientes de nuestra respiración, del aire en nuestra piel, del sabor de una fruta? Liam lo entendió. Recordó las interminables reuniones en su antigua oficina, donde una hora parecía una eternidad de aburrimiento y distracción, o las noches de insomnio donde minutos de preocupación se sentían como ciclos completos de un tormento interminable. En contraste, los pocos segundos en que supo que ella lo amaba, o el instante en que vio a aquel niño perseguir la cometa, esos segundos, aunque breves, se habían grabado en su memoria con una vivacidad que ninguna hora de su trabajo jamás había logrado. Eran momentos expandidos, densos de significado. El tiempo se nos presenta como un regalo, continuó Kenji, con su voz calmada. Pero a menudo lo abrimos deprisa, sin saborear el envoltorio, sin detenernos en el brillo interior. Lo devoramos sin masticar, sin saborear. Y así, incluso el más grande de los banquetes pasa desapercibido, dejando solo una sensación de vacío. La verdadera duración de tu vida no será el número en tu lápida, joven, sino la suma de todos esos momentos en los que tu alma estuvo verdaderamente presente, plenamente viva. Se detuvieron al final del puente, donde el sol ya calentaba sus rostros. El puente de niebla se había disipado casi por completo, dejando solo un rastro etéreo que pronto desaparecería. Cada instante es un puente así, dijo Kenji, señalando el vacío. Una oportunidad fugaz de cruzar a la plena existencia. Si no lo pisas con conciencia, simplemente desaparece y te quedas en el lado de la brevedad, lamentando lo que pudo haber sido. Capítulo 4. Las interrogantes del buscador. Liam observó el loto. Se alzaba del lodo, imperturbable, floreciendo en su propio tiempo, sin prisas, sin pausas innecesarias. Pero entonces, maestro, preguntó Liam, si todo es tan fugaz, ¿cómo evito que mi vida sea una serie de instantes sin conexión? La conexión, respondió Kenji, no viene de aferrarse a lo que fue o a lo que será. Viene de la atención plena con la que habitas cada momento. Si te sumerges en el ahora con cuerpo y alma, cada instante se vuelve un hilo dorado. Y cuando miras hacia atrás, no verás una cadena de segundos perdidos, sino un tapiz rico y vibrante, tejido con la plenitud de tu presencia. Y si el mayor secreto para alargar la vida no es añadir días, sino añadir vida a los días, ese es el sendero del loto. Florecer donde estás,
con lo que tienes en este preciso momento. Liam y Kenji se sentaron en el jardín, el silencio solo roto por el suave murmullo de la fuente. La comprensión de Liam se profundizaba, pero las preguntas prácticas surgían como brotes tiernos en tierra fértil, buscando asidero en el vasto océano de la sabiduría. «Maestro», comenzó Liam, su voz teñida de una genuina inquietud. «Empezad a ver el tiempo de otra manera, a sentirlo expandirse. Pero el mundo exterior no se detiene. ¿Cómo puedo vivir esta plenitud si mi vida sigue exigiendo prisas, plazos, respuestas inmediatas? ¿Cómo evito que las demandas de otros me roben este tiempo expandido que estoy aprendiendo a sentir?» Kenji tomó una hoja caída y la giró entre sus dedos, observando cada nervadura como un mapa cósmico. «La prisa externa», respondió el monje, su voz un susurro que parecía nacer del viento. «Es el rugido de la mente sin ancla, la danza frenética de lo impermanente. No puedes detener la marea, pero puedes encontrar el ojo del huracán en tu propio ser. Tu tiempo expandido no es la ausencia de los mil ecos del mundo, sino la presencia inquebrantable que los abraza a todos sin ser consumida por ellos. Es la montaña que no se mueve, aunque la brisa susurre eternamente a sus laderas. Permite que el mundo se agite, y sé tú el lago sereno que refleja su verdad sin ser turbado». Liam asintió, una nueva corriente eléctrica recorriendo su ser. «Entonces, ¿cómo sé qué es mi tiempo y qué es el tiempo que me imponen? ¿Cómo decido a qué viento ajustar mi vela?» Kenji dejó la hoja en el suelo y sus ojos encontraron los de Liam, pozos de calma milenaria. «No busques la respuesta en la mente que calcula. Joven, busca el eco en el santuario de tu pecho, el lugar donde reside tu dharma, tu verdad más profunda. Si una demanda apaga la llama sagrada de tu propósito, si te arranca de tu centro de quietud, si nace de una cadena invisible y no de la libertad de tu espíritu, entonces ese tiempo es una ofrenda a la ilusión. Decir no a ese eco externo es un acto sagrado de alineación con tu propia melodía del universo. Es escuchar el canto de tu propia existencia y danzar solo a su ritmo, como el loto no permite que el barro ahogue su ascenso hacia la luz. «Pero maestro», continuó Liam, pensativo, «si al enfocarme tanto en el presente, pierdo la ambición, si el futuro, esa ilusión, deja de impulsarme, ¿cómo planifico si no me apego al mañana?» Kenji sonrió, la sonrisa del que ve más allá de los velos. «La ambición que persigue un mañana fijo es una sombra que te agota, una vasija que siempre está a punto de llenarse pero nunca lo hace. La verdadera ambición, joven, no es alcanzar un destino lejano, sino desplegar tu propia esencia en cada instante presente. El futuro no se construye, el futuro emerge de la calidad de tu ahora. Cada semilla de intención que plantas con conciencia plena, cada acción que realizas con el corazón abierto, son las raíces invisibles de aquello que florecerá. No hay mañana sin hoy y este hoy es el único lienzo que te es dado para pintar tu eternidad. Cada respiración que ancla tu conciencia», concluyó Kenji, con su voz suave pero con la resonancia de una campana ancestral. «Cada momento habitado con la totalidad de tu ser, son las verdaderas riquezas que acumulas». El monje no dejó de vivir, trascendió la ilusión del tiempo, entrando en el vasto e ilimitado océano del ahora eterno. Capítulo 5. El retorno de Liam al mundo. Tras despedirse de Kenji con una profunda reverencia que ya no era un gesto de protocolo, sino un acto de gratitud genuina, Liam emprendió el camino de regreso. El mundo no había cambiado, pero él sí. El aire seguía oliendo a ciudad distante, a tráfico y a la prisa que antes lo asfixiaba. Sin embargo, ahora percibía la brisa, el zumbido lejano de un motor, el color de una hoja caída en el asfalto. Ya no eran ruido de fondo, sino parte de la sinfonía del presente. Su viejo despertador no tenía la misma brutalidad. Suena, sí, pero Liam no se levantaba como un condenado, sino como quien elige conscientemente el inicio de su día. Ya no revisaba el móvil al instante, sino que se permitía el silencio sagrado de los primeros minutos, anclando su respiración, sintiendo el suelo bajo sus pies. Aquellas mañanas, antes llenas de un ansioso tengo que, ahora comenzaban con un sereno aquí estoy. Liam regresó a su antigua oficina, pero su relación con ella era radicalmente diferente. Las reuniones interminables, antes una fuente de frustración, ahora se convertían en ejercicios de presencia plena. Escuchaba de verdad, no solo esperaba su turno para hablar. Si la reunión era improductiva, no sentía la misma rabia. Simplemente observaba la danza de las agendas ajenas sin permitir que le robaran su paz interna. Y cuando era su turno de hablar, sus palabras eran más concisas, más intencionadas, porque nacían de un lugar de claridad, no de prisa. El desafío más grande fue el arte de decir no.
Al principio, sentía el mismo nudo en el estómago, el miedo a la desaprobación. Pero recordaba las palabras de Kenji: el sí que nace del miedo es una cadena invisible. Empezó con pequeños no irrespetuosos, a tareas que no se alineaban con su propósito. Y para su sorpresa, el mundo no se colapsó. De hecho, al liberar ese tiempo, descubrió que podía invertirlo en lo que realmente importaba, expandiendo su influencia en proyectos que resonaban con él. Ya no era un esclavo del tiempo ajeno, era el arquitecto de su propia jornada. Sus ambiciones no desaparecieron. Al contrario, se hicieron más puras. Ya no perseguía el éxito por el mero apego al resultado o la aprobación externa. Su motor era ahora la alegría de la acción consciente, la satisfacción de cultivar su jardín interno y externo con plena dedicación. Cada tarea no era un obstáculo hacia un futuro, sino un ladrillo sagrado en la construcción de su presente. Se dio cuenta de que al estar plenamente presente, sus proyectos avanzaban con una fluidez que nunca antes había conocido. El mañana no era una carga, sino un resultado natural de uno y bien habitado. Una tarde, mientras esperaba en una cola, en lugar de irritarse o sacar el móvil, Liam simplemente observó. Vio a una madre jugar con su hijo, a un anciano leer un periódico con calma, a la luz del sol filtrar entre los edificios. En ese momento, que antes hubiera sido tiempo perdido, encontró un oasis de conciencia. Recordó el reloj de su abuelo enterrado bajo el cerezo. El monje no había vendido un objeto, sino una perspectiva. Había intercambiado la obsesión por medir la vida por la profunda sabiduría de vivirla. La vida de Liam no se hizo más larga en días, pero cada día se sentía infinitamente más amplio, más denso de significado, más vibrante. La brevedad de la vida, aquel secreto que tanto le atormentaba, ya no era una amenaza, sino un recordatorio sagrado para beber cada instante hasta la última gota. Había vuelto al mundo, sí, pero ya no era el mismo. Había aprendido del monje a llevar su propio monasterio de paz y propósito consigo, en cada aliento. Había vendido su reloj, y al hacerlo, había ganado la eternidad de su propio presente. Y así, llegamos al final de este viaje, al término del monje que vendió su reloj para ganar tiempo. Si has llegado hasta aquí, si has permanecido atento a cada susurro de la brisa, a cada sombra danzante, quiero darte las gracias. Gracias por la atención que has brindado a estas palabras, a esta historia, a esta filosofía. Confío plenamente en que este audiolibro te servirá no solo como un mapa, sino como un permiso. El permiso para vivir, por fin, la vida que verdaderamente mereces, una vida en la que tu tiempo sea tuyo y solo tuyo. Este audiolibro no llegó a ti por casualidad. No lo elegiste por azar. Has llegado a él, y él a ti, porque eres un ser que busca. Un buscador incansable de los secretos más profundos del tiempo, un alma que anhela la plenitud en cada instante, un eficientimer en esencia. Que esta sabiduría no se quede solo en el eco de las palabras. Que sea la chispa que encienda un nuevo ahora en tu vida. Si esta historia ha resonado contigo, si has sentido cómo tu propia percepción del tiempo se expande, te invito a seguir explorando. Tu viaje acaba de comenzar. Visita el canal de Eficientimer, donde encontrarás más herramientas, reflexiones y guías para cultivar una vida consciente, productiva y verdaderamente libre. Suscríbete, comparte este mensaje con otros buscadores y sigamos construyendo juntos una comunidad de maestros de su propio tiempo. Recuerda, el reloj está en tu corazón. El tiempo es tuyo. Y la vida te espera, justo aquí, justo ahora. Gracias por ser parte de este viaje. Si este viaje ha resonado contigo, si sientes que esta sabiduría puede transformar tu relación con el tiempo y tu vida, te invito a unirte a la comunidad de Eficientimer. Suscríbete para más herramientas, reflexiones y guías que te ayudarán a vivir tu tiempo, no el de otros.